¿Qué le parece si ampliamos este tema de la seguridad en el país? Después de este repaso al aspecto de las fosas que se siguen localizando en varios puntos de la República y cómo tienen que ser los ciudadanos quienes se están encargando de llevar a cabo estas pesquisas, nos enlazamos con Víctor Hernández, especialista en seguridad de la Universidad Panamericana, a quien le agradezco nos acompañe esta mañana. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Este tema de las fosas, ¿qué lectura hay que darle? Sobre todo porque ya lo comentaba el bloque pasado, lo habíamos focalizado en ciertos estados, pero ahora nos sorprende, a algunos, no creo que a todos, el que aparezcan en ciertas entidades que anteriormente no tenían el registro, y ahora ya tenemos hasta un top 10 de cuál estado tiene más fosas localizadas en los últimos años. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. A mí me gustaría poner este fenómeno de las fosas desde una perspectiva nacional. A unos cuantos meses de las elecciones intermedias, hay que decirlo con todas sus letras, la administración del presidente López Obrador está completamente reprobada en materia de seguridad pública. Hay que esperar las cifras del INEGI, que será el conteo oficial en unos cuantos meses, pero es altamente probable que nuevamente este año rompamos el récord de homicidios de la historia moderna de México, un récord que desde 2016 hemos roto todos los años de forma consecutiva, y es que esto no tiene que sorprendernos porque a la misma estrategia lo que podemos esperar son los mismos resultados. En la medida en que el presidente López Obrador sigue dependiendo de las Fuerzas Armadas como prácticamente su única medida y su único instrumento de seguridad pública, en la medida en que no haya un programa serio de reconstrucción de los ministerios públicos y de las policías locales, es altamente probable que esta cifra siga incrementando. Además, el homicidio no es el único delito que ha continuado a la alza durante la pandemia. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización que publica el INEGI, el secuestro va a la alza. Hay un incremento del 23% más con respecto de la ENVIPE del año pasado. Esto significa, recuerden, la encuesta de victimización siempre tiene un año de retraso. La 2020 analiza las cifras de 2019. De acuerdo con esta estadística, en 2019 se cometieron 106,000 secuestros, que es un 23% más de los secuestros cometidos en 2018. La encuesta de victimización también es alarmante por uno de los datos que nos arroja, que es la cifra negra, la cantidad de delitos que se cometen pero no se denuncian. Permíteme utilizar el mismo ejemplo del secuestro. A pesar de que en 2019 se cometieron 106,000 secuestros, solo se denunciaron 1,600. Esto nos refleja una desconfianza crónica en el Ministerio Público. La gente no quiere perder su tiempo acudiendo ante las autoridades porque en el fondo saben que no lo van a resolver. Y por eso tenemos fenómenos como el que vemos en Sonora, donde son los propios familiares quienes tienen que salir a la búsqueda de sus amigos, de aquellas personas que desaparecieron, y es parte de la tragedia nacional. Hay que decirlo, la estrategia de la Guardia Nacional, la estrategia del presidente López Obrador no está funcionando. Víctor, y a esto agregarle que en algunas entidades las propias autoridades minimizan el tema de las fosas, minimizan las cantidades de secuestros y sobre todo las cifras. Claro, cacaraquean todas aquellas que los ven favorecidos, pero en muchas ocasiones vemos que las estadísticas o son inexistentes o son ignoradas. Este discurso de las autoridades de seguridad en los estados, que pareciera que también se extiende un poco a nivel federal, ¿qué tanto influye en que se sigan cometiendo estos actos? Es decir, pues hay un velo de impunidad ahí que permite a quien se dedica a delinquir pues seguir adelante, ¿no? Y si hablamos de fosas en específico, pues quien las ha estado llevando a cabo no siente que lo estén persiguiendo al parecer. Hay un tema de relaciones públicas. En teoría, los estados deberían tener el incentivo de tener estadísticas actualizadas, porque si de pronto hay un pico en algún delito, robo, secuestro, extorsión, etcétera, en principio esa tendría que ser razón suficiente para que la federación asigne mayor presupuesto, mayores recursos, pero esto no parece suceder así, muy por el contrario. Hay ocasiones en que se intentan maquillar ciertas cifras precisamente para dar la impresión de que no hay un problema, pero eso lo único que acaba generando es un círculo vicioso, porque entonces si no tenemos las estadísticas confiables, no van a llegar los recursos y al final el tema de la imagen pública no termina por resolverse. Yo la verdad es que soy bastante pesimista, Francisco, porque hay otros elementos que nos llevan a pensar que puede haber un repunte
adicional al delito en 2021. En primer lugar, por el desempleo de la pandemia, sabemos que hay una correlación, si bien no una relación estrictamente causal entre el desempleo y la incidencia delictiva. Puede ser que ante la pandemia, los millones de personas que han perdido su trabajo, hay algunos de ellos que consideren la posibilidad de delinquir en aras de sacar adelante a su familia. También es muy importante resaltar que en general durante la pandemia hemos visto un repunte del ciberdelito, suplantación de identidad, fraude bancario, precisamente porque los delincuentes en este momento no pueden depender del robo en las calles y han tenido que diversificarse y optar por alternativas tecnológicas. También es un año que tenemos que poner mucha atención a la estadística porque tenemos la desaparición del Fortaseg, que era uno de los fondos más importantes para el financiamiento de las policías municipales. Esta fue una decisión que tomó el Congreso con mayoría de Morena. Entonces, la realidad es que no quisiera deprimirlos, pero sí el escenario de seguridad pública para este año es muy oscuro y yo creo que es altamente probable que volvamos a romper récords en varios de estos delitos. Sí, si vemos que en tan solo 26 días ya tenemos todos estos reportes que hemos estado teniendo aquí en Mega Noticias TVC, estados como Guanajuato, que no ha detenido las fosas que estamos nosotros reportando. A propósito de la desaparición del Fortaseg, ¿esto pudiera ser también un próximo argumento que presenten policías municipales al decir ya no tengo el recurso que anteriormente tenía y no me alcanza para poder pagar y a la vez combatir el crimen? Que claro, el tema de la policía municipal es más preventivo que combativo. Sin embargo, parece que les brindaron cierto argumento a su favor, aunque también se vieron perjudicados, ¿no? Sí es posible. A ver, Fortaseg no era el fondo más grande de financiamiento a policías municipales, en realidad el más grande es Fortamun, pero sí hay algunas policías en el país que están en situaciones muy precarias para las cuales Fortaseg era la principal o a veces la única fuente de financiamiento para sus policías municipales. Hay que decirlo, no solo se trata de un tema de cuánto gastamos en nuestras policías, sino de cómo se gasta. Hay un problema fundamental muchas veces en el diseño del sistema electoral y en su impacto en las políticas de seguridad pública que tiene que ver con el poco tiempo que duran los gobiernos municipales. Si uno quiere construir una policía municipal eficiente, capacitada, esto no es algo que se logra ni en 3 ni en 6 años, es algo que puede tomar fácil al menos un par de décadas. Y la verdad es que no hay incentivos para emprender un programa a largo plazo si lo va a cosechar o si lo va a cacarear un presidente municipal en 15 años. ¿Qué es lo que hacen muchas veces los municipios? Se van por medidas de corto plazo que salen bien en el periodicazo. Comprar patrullas, comprar armas, pero no se ponen a pensar, oye, ¿está capacitado el elemento que va a manejar la nueva patrulla o que ahora tiene esta nueva arma de fuego? Entonces hay también un tema sobre cómo se gasta. Ahora, hay que decirlo, sí hay un problema crónico de abandono a las policías municipales, es decir, yo no echaría en saco roto este reclamo de que no hay suficiente dinero, que no hay suficiente equipo, que no hay suficiente personal, porque a pesar de que en principio el municipio es el primer contacto del ciudadano con el gobierno, la estrategia militarista de seguridad pública ha retirado fondos y capacidad operativa de las policías locales para concentrarlos en la federación, muy en particular en las Fuerzas Armadas. Esto es muy ineficiente porque no tenemos suficientes soldados para cubrir todo el país. Son las policías municipales las que están en el terreno, las que conocen a la gente, las que conocen su comunidad, y en ese sentido es un error continuar profundizando la militarización cuando lo que habría que hacer es fortalecer ese primer contacto a esos policías que tienen la inteligencia local. Ahora, quisiera también hablar sobre lo que mencionabas de Guanajuato. Precisamente la encuesta nacional de victimización del INEGI nos arroja que las 3 entidades más inseguras son Ciudad de México, Guanajuato y el Estado de México. Por distintas razones, Guanajuato evidentemente por la lucha entre el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, Ciudad de México que hemos tenido escenarios y que nunca queríamos ver como el atentado contra Omar García Harfuch. Sí es una situación bien complicada, se está saliendo de control y yo creo que el dinero no va a fluir porque mucho de esto ya se está gastando en la pandemia y además en los proyectos que son los favoritos del presidente. Habrá que esperar entonces a los primeros informes, al primer trimestre, para conocer
qué tan cerca está de superarse el récord en comparación al primer trimestre del 2020, pero también en la carrera que será de aquí a finales del 2021. Muchas gracias, Víctor Hernández, por esta plática, sobre todo por esta información que nos permites conocer y sobre todo por esta perspectiva que le das que vaya que es de relevancia para muchas comunidades en el país donde la gente no se siente para nada segura. Excelente día para ti. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego.